Buenas noches, querido docente. Hoy vamos a hablar cómo los acertijos y los juegos se relacionan con la lógica alternativa. Hoy vamos a hablar sobre cómo los acertijos y juegos, como el ajedrez, no solo sirven para divertirnos, sino que también están relacionados con una forma distinta de entender la lógica. Y esa forma distinta es la que propone el filósofo Lorenzo Peña, quien propone y cuestiona la idea de que pensar bien significa siempre evitar contradicciones. Acertijos y pensamientos. Los acertijos y los juegos ayudan a estructurar el pensamiento porque obligan a analizar, comparar opciones y tomar decisiones. Pero lo interesante es que muchas veces nos equivocamos, cambiamos de idea o pensamos dos cosas al mismo tiempo. Y aún así seguimos aprendiendo. El error no anula el proceso, sino que forma parte del razonamiento. La lógica clásica versus la lógica alternativa. En la lógica clásica, una contradicción la arruina todo, y si algo es verdadero y falso a la vez, el sistema colapsa. Pero Lorenzo Peña propone una lógica alternativa, que lleva por nombre paraconsistente, donde es posible convivir con contradicciones sin perder la racionalidad. Es decir, pensar con contradicciones no significa pensar mal. El juego como ejemplo de lógica alternativa. En juegos como el ajedrez, el jugador evalúa varias estrategias al mismo tiempo, incluso si son contradictorios. Por ejemplo, puedo atacar y defender a la vez, cambiar completamente de plan según el movimiento del rival. Esto demuestra que el razonamiento humano es flexible y contextual, justo como lo plantea Lorenzo Peña. El juego no exige perfección lógica, sino adaptación y pensamiento crítico. Bueno, como conclusión tenemos que cuando Lorenzo Peña habla de una lógica alternativa, no solo está cuestionando una teoría lógica, sino también una forma tradicional de educar. Durante mucho tiempo en la escuela se ha entendido que pensar bien es pensar sin errores, sin contradicciones y siguiendo pasos rígidos. Sin embargo, esta visión deja fuera cómo realmente aprendemos las personas. En la práctica, cuando resolvemos acertijos o jugamos, nuestro pensamiento no avanza en línea recta. Probamos hipótesis, nos equivocamos, retrocedemos y volvemos a intentar. A veces sostenemos ideas opuestas al mismo tiempo, no porque no sepamos pensar, sino porque estamos explorando posibilidades. Esto justamente lo que la lógica paraconsistente de Lorenzo Peña reconoce, que la contradicción no es un fracaso del pensamiento, sino una parte natural de él. Además, los juegos enseñan algo clave, que el contexto importa. Por ejemplo, una jugada que fue correcta antes puede dejar de serlo después. Esto rompe con la idea de verdades absolutas y refuerza la racionalidad situada en lo flexible y abierta al cambio. Desde esta perspectiva, aprendemos que la lógica no es solo memorizar reglas, sino desarrollar la capacidad de decidir, evaluar y justificar en situaciones complejas. Por eso, integrar acertijos y juegos en la educación no es solo una estrategia didáctica, atractiva, sino una apuesta por una lógica más humana, una lógica que no castiga el error, sino que lo convierte en un aprendizaje, que no elimina la contradicción, sino que enseña a convivir con ella. En este sentido, la propuesta educativa dialoga profundamente con la lógica alternativa de Lorenzo Peña, porque ambas se tienen el pensamiento como un proceso vivo, dinámico y en constante construcción. Gracias.